Oremos al Señor. Señor, bendícenos, toma nuestra vida en tus manos. Queremos ser hijos tuyos, obedientes, amorosos como tú lo eres y compartidos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, aprender a ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Ahora, el asunto de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida es algo que tenemos que estar hablando regularmente, constantemente. Si no se te habla de esto, es algo que tú debes de estar en automático buscando la forma de siempre estar haciendo un análisis de tu vida para que te des cuenta en qué posición estás teniendo a Jesús en tu vida, ¿sí? Depende de las circunstancias en las que vivimos cada uno de nosotros, es lo que nos va a llevar a poner a Dios en X o Y lugar. Por ejemplo, para los que fuimos a la conferencia de misiones el domingo pasado, te pudiste dar cuenta que hay gente que no puede ni alabar a Dios públicamente como los musulmanes, ¿no es cierto? Es gente que no puede tener una Biblia en sus manos, es gente que no podemos compartirles, es gente que no les llega el mensaje de salvación, así como a ti el día de hoy. Entonces eso nos hace más vulnerables, nos hace todavía más débiles, nos hace más comodinos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahora ya la bendición desde hace algunos meses que si tú no vienes a la prédica, pues lo puedes ver en línea, ¿no? Quizá no en vivo ya, pero sí en línea. Cuando tienes un tiempito en tu casa lo pones y lo ves. Sin embargo, hay gente que no puede hacer eso, gente en Medio Oriente, pero hay gente por ejemplo en Cuba que tampoco puede hacer eso. Tenemos gente aquí en la sierra que tampoco tiene tecnología, ¿no es cierto? Entonces eso nos va haciendo más vulnerables. Mientras más comodidades tienes, mientras más beneficios tienes o tenemos, eso nos impide de alguna manera irnos no alejando de Dios, pero sí nos pone en el punto de ir poniendo a Dios en otros términos, ¿verdad? Y entonces la gente de las ciudades buscamos a Dios solo cuando nos aprieta el zapato, cuando la cosa está verdaderamente difícil, ¿sí? De repente me da un poco de tristeza ver, por ejemplo, en redes sociales, que muchos de los contactos que yo tengo en el Ministerio Integral de Iglesias Anabautistas, que son cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, algún pastor reenvía un mensaje de que decía: ¿dónde estás, Mario Aburto, ahora que México te necesita? ¿No? Y entonces de repente me dio risa. Para los que no entienden el chiste, Mario Aburto fue aquel que se le acusó de haber asesinado a Colosio, ¿verdad? Y entonces, pero de repente ya caemos en el punto de hasta de broma o en verdad pedir la muerte de nuestro prójimo, aunque sea un burro. Pero nadie tiene la culpa de ese asunto, o sea, cada quien es como es y también tiene necesidad de Cristo, amén, como todos los demás. Amén. Entonces se dan cuenta, nos empezamos a meter en trivialidades y lo que ocurre es que entonces en nuestra vida la empezamos a poner rebanada y empezamos a poner prioridades en nuestra vida. Y todos tenemos prioridades, seguro que sí, todos tenemos prioridades. Pero la pregunta que vamos a responder hoy, o lo que vamos a ayudar a hacer, es que definitivamente en toda tu vida y en toda mi vida necesitamos tener a Jesús como prioridad. Y de ahí partimos. De lo contrario estamos perdidos, ¿ok? Entonces, si tú quieres abrir, porque nuestro texto base va a ser Éxodo capítulo 20, versículo 2. Entonces ve buscando Éxodo capítulo 20, versículo 2, mientras yo te leo Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Y dice así Deuteronomio capítulo 6: nunca olvides estos mandamientos que te doy y enséñalos a tus hijos. Hay dos recomendaciones, dos imperativos, ¿verdad?, en este pasaje.
Primero, que nunca olvides los mandamientos del Señor, que se encuentran precisamente en Éxodo capítulo 20. Entonces, número 1, nunca olvides que los mandamientos. Y número 2, tienes que enseñárselo a tus hijos. ¿Ok? Entonces hay dos cosas que nos invita a hacer Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Ahora, Éxodo capítulo 20, versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, fuerte y claro? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ajá. ¿Y el que sigue, por favor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Observen en ese y si quieren subrayenlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese va a ser nuestra base para desarrollar la reflexión del día de hoy de cómo poner a Dios en primer lugar. Y para que tú puedas poner a Dios en primer lugar, y un mandamiento que tenemos en Éxodo capítulo 20, y algo que tenemos nunca que olvidar y enseñarle a nuestros hijos, es a no tener dioses ajenos delante de nosotros. ¿Y qué puede ser un Dios? A ver, díganme. ¿Qué puede ser un Dios? El dinero. Dinero. ¿Otro Dios? La familia. ¿La qué? La familia. ¿La familia puede ser otro Dios? ¿Cree que sí? Familia, dinero. La lujuria. La lujuria puede ser un Dios, sí. Trabajo. El trabajo. Incluso uno mismo, ¿no? Uno mismo, sí, el egocentrismo. Podemos ser el centro del universo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede venir a tomar el lugar de Dios en mi vida? Los ídolos, sí. Buscamos primero en otras cosas. La avaricia, ¿verdad? Que podríamos complementarlo con el dinero, ¿no es cierto? Lo que inventó la señora, que la brujería, la hechicería, esas cosas sí, pueden ser tu Dios, pueden ser tu Dios. Entonces, ¿crees que tu agenda pueda ser un Dios? Sí. ¿Tu agenda podría ser un Dios? Sí. Muéstrame tu agenda y te diré quién eres. ¿No? Ya no es dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora es dime, muéstrame tu agenda, muéstrame tu chequera y te diré quién eres. ¿Verdad? ¿En qué te has convertido? Entonces la clave para el día de hoy, para cómo poner a Dios en primer lugar de mi vida, y tenlo muy en mente, es que tú y yo necesitamos poner a Dios en primer lugar, pero para ponerlo en primer lugar, nosotros tenemos que deshacernos de los dioses que tenemos en nuestra vida. Y entonces, ustedes apuntaban, entonces esa es la base, ¿no es cierto? Éxodo 20, versículo 2 y 3, ¿verdad? Son nuestra base. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el principio, si tú quieres anotar esto, el principio de este tema que voy a hablarte el día de hoy, o el principio de este versículo, es que debemos, o debo, si quieres anotarlo, debo poner a Dios ante todas las cosas. Debo poner a Dios ante todas las cosas. Proverbios capítulo 3, versículo 6, anótelo y búsquelo, yo se lo voy a leer aquí, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios así: en todo lo que hagas, primero va Dios. En todo lo que hagas, primero va Dios. Él te dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito. ¿Sí? Observa bien. Ahora, ¿alguien ya encontró por Proverbios y quiere leerlo fuerte y claro? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Claro, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos la versión Reina Valera, ¿sí? Esa es la versión Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, como les acabo de recitar, en todo lo que hagas, primero va Dios, y Él dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito.
Ahora, yo quiero que conforme vamos desarrollando esta exposición, que yo quiero que tú vayas poniendo tu problema, tu circunstancia tan difícil, ¿sí?, que traes encima de ti. Problema físico, emocional, espiritual, relacional, económico, como el que traigas. Y luego, a ese problema que tienes, yo quiero que tú le pongas este versículo, lo inyectes, lo vacunes con este versículo de Proverbios capítulo 3, versículo 6, y si quieren anotar Biblia de las Américas, para que si lo pueden buscar de esa manera, con la versión Reina Valera, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y él allanará, ¿verdad? Entonces, esta versión dice, en todo lo que hagas. Pon atención, tus exámenes, tus problemas, tu enfermedad. ¿Vas a buscar trabajo? ¿Vas a buscar trabajo? ¿Vas a buscar economía? ¿Vas a buscar pasar año? ¿Vas a buscar solucionar un problema relacional? ¿Te das cuenta? En todo lo que hagas, primero va Dios. No busques tú cómo solucionar ese problema tan grande que tienes. Primero va Dios. Y dice, Él te dirigirá. ¿Por qué? Porque primero va Él, lo estás buscando su dirección, y primero va Él. Amén. Entonces Él te va a dirigir. Nosotros lo que hacemos en Occidente, muy comúnmente, es que viene el problema, viene la circunstancia que tenga, y lo que tú y yo a veces hacemos, es que entonces empezamos a pensar cómo solucionarlo, y lo único que hacemos es decir, Dios, por favor, ayúdame con esta persona. Dios, por favor, sácame de este problema económico. Dios, por favor, sácame de esta enfermedad. Sin embargo, lo que este versículo nos está diciendo es que primero va Dios. Búscalo con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Lo buscas, depositas tu vida en Él. Pones tu vida en Él y entonces Él va a darte la dirección. Amén. Él te va a dar la guía. ¿Cómo voy a enfrentar a esta persona? ¿Cómo voy a solucionar este problema económico? Etcétera. Hay cosas que mucho de lo que hacemos no lo podemos arreglar. De hecho, cuando intento arreglarlo, lo descompongo. Y más los aparatos electrónicos. Entonces, en todo lo que hagas, primero va Dios. Y vean, dice, y coronará, Él te dirigirá, y coronará tus esfuerzos con éxito. ¿Te das cuenta? Pero entonces tenemos que cambiar nuestra mente occidental, donde siempre estamos pensando en nosotros, en mis planes, mis proyectos, mis maneras, mis opciones, ¿verdad? Y entonces esa es la parte difícil, depositar mi vida en manos del Señor y decir, Dios, yo no tengo la respuesta, yo no tengo la solución a lo que tú quieras y tengas el día de hoy. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Muéstrame cómo debo hablar, cómo debo conducirme, cómo debo cuidarme por cuestión física, etcétera. Dame fuerzas. Muéstrame cómo. Y Él dice que Él va a coronar tus esfuerzos con éxito. Y entonces el Salmo capítulo 1 dice, y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Sí? Todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, ¿cómo pongo, para responder nuestra pregunta, cómo pongo primero a Dios? Pues obvio, es dándole la prioridad, pero hay que darle la prioridad en muchas cosas, pero por lo menos quiero hablarles de 5, que si tú y yo lo logramos, vamos a ver gran bendición. Y la primera, obvio, y ustedes lo mencionaron, y yo hice un comentario al principio, es en cuanto a nuestro dinero. ¿Ok? ¿Todos traen dinero aquí? Si no trae dinero, pide. ¿Vale? Porque al que pide se le da. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, en cuanto al dinero, ¿cómo pongo primero a Dios en mi vida? Y como el dinero puede ser un Dios para mí,
yo debo de poner mi dinero en otro punto, ¿verdad?, de mi vida, para que Dios venga a ser la prioridad en mi vida. Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10, por favor, alguien léalo. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 al 10, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias. Siempre está el imperativo, ¿verdad? Siempre viene un imperativo. Ustedes leen los salmos, leen los proverbios, y hay un imperativo, ¿verdad? Una orden, y viene una bendición. Lo que pasa con nosotros es que estamos tan cómodos y se nos ha llenado de teologías tan baratas la cabeza, que solo estamos pidiendo y solamente queremos toda la bendición sin el imperativo. Y el imperativo nos dice aquí: honra al Señor dándole la primera parte de todos tus ingresos. Cuando tienes un ingreso, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces la Biblia nos dice que tú y yo debemos de entregar esa primera parte de nuestros ingresos. Nosotros le llamamos diezmo, ¿no es cierto? Y entonces tú entregas esa parte y viene la bendición a tu vida. Sin embargo, nosotros no queremos aportar esa primera parte porque es difícil, porque no tengo fe, porque no tengo a Dios en primer lugar en mi vida, porque confío más en mis recursos que en Dios. ¿No es cierto? Y entonces es difícil hacer el imperativo. ¿Qué es más fácil? Pedir la bendición. ¿Cuál es la bendición? Entonces la bendición dice aquí: honra al Señor dándole la primera parte de tus ingresos, y Él llenará tu granero hasta que abunde. Todos queremos eso, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere que su granero sea lleno? Amén. ¿Quién no quiere que su granero tenga hasta sobreabundancia? Claro que sí. El asunto es que eso no resulta, porque entonces nosotros no llevamos a cabo la primera parte y a veces no lo hacemos, ¿no es cierto? Así es que el propósito, ven Deuteronomio capítulo 14 verso 23, le voy a dar lectura. El propósito del diezmo es enseñarte a poner primero a Dios en tu vida. Yo sigo leyendo en la Biblia de las Américas, ¿sí? El propósito, fíjense bien el propósito del diezmo, porque Dios es rico, de Él es la tierra y su plenitud. Él no necesita tu money, no necesita tu dinero ni el mío, pero Dios quiere enseñarte algo, Dios quiere enseñarme algo. Y entonces en Deuteronomio dice: el propósito del diezmo es darte una lección, es enseñarte a poner primero a Dios en tu vida que el dinero. Entonces yo he hablado aquí de diferentes maneras, diciéndoles que cuando tú pones a Dios en primer lugar y cuando tú das tu décima parte, Dios te bendice y te multiplica ese 90%, Dios te lo multiplica para que te alcance para todo lo que necesitas. Eso dice la Escritura, ¿sí? Entonces, no es que si tú le das a Dios 100 pesos te va a dar 2,000. Eso es mentira, ¿ok? Pero, ahora, la Biblia, estamos hablando respecto al diezmo. ¿Cuándo debo dar mi diezmo? Debo darlo, ya vimos que debo darlo. Ya vimos que hay bendición, pero necesito, para recibir esa bendición, necesito hacer esa prioridad de poner a Dios y honrar a Dios en mi vida con mis bienes, ¿no es cierto? Y viene la bendición. ¿Cuándo lo debo de hacer? La respuesta la van a encontrar en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. ¿Cuándo debo dar mi diezmo? ¿Cuándo debo de aportar? Bueno, aquí en la Biblia dice que el primer día de cada semana deberás poner aparte algo de todo lo que ganaste y debes usarlo para darlo, ¿sí? Cada primer día de la semana.
Ahora, aquí tenemos gente que recibe de diario, porque es comerciante, hay gente que recibe por semana, hay gente que recibe por quincena, ¿no es cierto? No sé si hay alguien aquí que reciba por mes, pero está difícil, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 16:2 nos dice cada cuándo debemos de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras aportaciones. Y dice aquí, cada primer día de la semana. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder ahí? Es que es cada que tú te reúnes con la iglesia cuando debemos de dar nuestra aportación. Pero ya lo dije, cada que tú recibes, dice aquí, pon aparte algo de lo que has ganado. Entonces yo les he dado testimonios de que hay gente que de repente, pues ahí le va poniendo, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta utilizar estos sobrecitos que tenemos por acá, ¿verdad? Pues por ahí está, ¿no? No nos gusta usarlos, sin embargo nosotros necesitamos llevar un registro de manera legal. Tenemos que llevar un registro. ¿Cuánto entra de ofrenda? ¿Cuánto entra de diezmo? ¿Cuánto entra de otras promesas especiales? Aquí están estos sobres, úsenlos por favor, ¿verdad? Entonces, ahora, ya vimos que tú y yo debemos dar el primer lugar a Dios en nuestra vida y debemos de entregar nuestro dinero, en el sentido de, no que vengas y traigas todo tu dinero, en el sentido de que el dinero no sea tu Dios, no sea lo que te mueve, ¿ok? Entonces, la segunda cosa que tú y yo debemos dejar en manos de Dios para que no nos quite el primer lugar de Dios en nuestra vida es lo que haces. Hay cosas en tu vida que tú estás haciendo que te quitan tiempo con Dios. Hay cosas en tu vida en general, te das cuenta que tú depositas demasiado de tu vida, de tu tiempo, a cosas para otras cosas o para otras reuniones, excepto para tu relación con Dios, ya sea para orar, para leer tu Biblia, para congregarte. En cuanto a lo que haces, debes entregar eso en manos de Dios, ¿sí? Ahí tú te vas a dar cuenta de cuál es tu prioridad. Yo tenía, con mi esposa en la iglesia que pastoreábamos, teníamos una familia, que esa familia, cuando se enfermaba el papá o la mamá, y era una familia grande, entonces cuando se enfermaba uno de todos estos, que eran como 8, ¿verdad? No llegaba ninguno. Si a uno de ellos se le ocurría ese día agarrar el día libre, el domingo, para irse a pasear, tomarse el día, ¿verdad? A él se le ocurría irse. Entonces los demás decidían que porque no iba a ir fulanito, los demás no iban a la iglesia, ¿no? Y ese era el modus operandi de la familia. Entonces, en ese tipo de acciones es cuando tú te puedes dar cuenta cuál es tu prioridad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al principio de que yo me convertí, que llegué a los pies del Señor Jesucristo, yo recuerdo que teníamos reuniones familiares, ¿y cuándo son? Domingos, ¿verdad? Y entonces yo tenía el culto, yo no era nada, no era pastor, no era nada, era un miembro de la iglesia, mi compromiso era con Dios. Y entonces yo me iba a la iglesia y siempre me echaban bronca por eso, siempre. Pero ¿por qué te vas? Ya no estás con nosotros, que no sé qué, que olvides. Me tiraban duro. Lo siento, tengo un compromiso con Dios. Y la gente no entiende eso. Y si tú esperas que la gente que no cree en Dios lo entienda, ya te amolaste. Dios tiene que ser parte de tu agenda. Ahora, yo estoy en la iglesia una vez a la semana, 2 horas, ¿no es cierto? ¿Y cuántas horas está la familia en la casa? ¿No es cierto? Entonces, yo tomé la decisión de que tenía una prioridad en mi vida.
Y en lo que hacía, Dios era mi prioridad. Y sigue siendo hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Y entonces, pues la familia de todas formas se va a enojar. Y después lo que aprendí fue invitar a la familia a venir a la iglesia. Vete, vamos, son 2 horas. No, que no. Bueno, entonces vete al mercado, compra las cosas, ve avanzándole, yo llego y te apoyo. Y yo iba a la iglesia. Porque tengo un compromiso con Dios y un compromiso con mis hermanos y mis hermanas. ¿Sí? Entonces ahí te vas dando cuenta quién es tu prioridad, ¿verdad? Porque es diferente. En un club social, si quieres vas y si no, no. A tu trabajo no es si quieres o no quieres. Tu trabajo es una prioridad, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios, que te da la vida y te da todo, debería ser nuestra prioridad, ¿no es cierto? Entonces yo te preguntaría, porque yo así fue como lo vi. Les recomiendo el libro de Como Jesús de Max Lucado, ¿verdad? Muy buen libro. Y hay otro que también se llama En sus pasos, pero no recuerdo el autor, que está excelente. Y esos libros son los que me ayudaron a reflexionar en esto. En sus pasos. Como Jesús, de Max Lucado. Y él escribe muy ligero, muy bien. Bien, entonces, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Se me fue. Cuando yo aprendí respecto a poner a Dios en primer lugar, y ahí viene, imagínenselo de esta manera. Estás en tu casa, es domingo, tienes una cita con tu creador, ¿ok? Y él te citó en tal lugar a tal hora. Tienes cita con tu creador, ¿sí? Y vas a salir de tu casa y te llegan de improviso. ¿A cuántos no nos ha pasado? Que nos llega familia de improviso. Ya incluso ya vas, abres la puerta y están todos ahí, ¿no? Ya, qué bueno. Entonces tú tienes esa cita. Lo que hacemos en Occidente, lo que hacemos la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente es, bueno, pues no importa, ya me iba, pero pues venga, pásele, ahorita pongo un cafecito y que no sé qué, que no sé cuánto. Y el Señor esperando en el restaurante, Jesucristo esperando en el restaurante a que tú llegues. ¿Lo ves de esa manera? ¿Lo habías visto de esa manera o no? Y te importó un cacahuate dejarlo plantado. ¿Así? Observa cuando es tu jefe. Romeo, necesito que te presentes a las 0600 en el cuartel. Y por ejemplo, ¿qué nos ha comentado Liz de cómo es su trabajo? Si a ella la mandan, va. Porque tiene un compromiso. Sea de noche, de día, de viaje o no de viaje. Tiene un compromiso. Y tiene que ir. Si tú ves la diferencia. Tienes a Jesús, te dio una cita, lo vas a ir a ver, llega la familia, llega quien sea. Te dio flojera, ya no fuiste. Pero cuando es tu jefe y te dice te veo en tal lado, o tu maestro que te voy a dar tal tarea en tal lado, vámonos. Oye, pero es que tenemos que ir, lo siento, pero es que tengo que ir acá. ¿Sí o no? Ahí no reparas, ¿te das cuenta? Ahí no reparas. Y todo eso nosotros nos lo sacamos de la manga diciendo, es que Dios está en todos lados. Es que Dios conoce mi corazón. Es que Dios sabe dónde estoy. Es que por un día que no vaya no pasa nada. Claro que no pasa nada. Dios es amoroso. Lo único que refleja es dónde está tu corazón. Nada. Dios no te va a mandar un rayo, no te va a destruir, no va a hacer nada de eso. Lo único que refleja todo eso es dónde está tu corazón. Es lo único. Ahora, a Dios gracias que las familias no llegan cada 8 días. ¿No es cierto? O los problemas, a Dios gracias, no llegan cada 8 días. ¿No es cierto? Pero
Tienes que ir viendo esa parte de tu vida, todo lo que haces. La tercera cosa, bueno, en 1 Corintios 10:31, lo que sea que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y entonces aquí yo te agregaría esto. Un día decides quedarte con la familia, ok, pero lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y entonces yo le llegué a preguntar a algunas familias, oye, cuando llega tu familia, ¿oras con ellas por los alimentos? Porque a veces ya he estado con la familia, hasta eso se nos olvida, ¿no? O a veces la familia te está contando, alguien de la familia te empieza a contar una problemática y tú, híjole, no, pues sí está duro, échale ganas. O le dices, déjame orar por ti y voy a compartir esto en la iglesia y te invito a la iglesia. Y en todo lo que hagas pones a Cristo en primer lugar en tu vida, ¿sí? Pero a veces ya estando en la dinámica de la familia, es más fácil que le entremos a su modus operandi, ¿verdad? Prima, pues ¿qué pasó? Pues ¿y las caguamas? Pues vete por ellas y a veces hasta tú dando. ¿Te das cuenta? En todo lo que hagas, pon al Señor en primer lugar. Entonces, pues no cooperas para las caguamas, ¿no? No cooperas para los cigarros, ¿no es cierto? Digo, ya si quiere tomar y su rollo, es su rollo. Pero no cooperas con todo eso. No participas de todas esas cosas. Pones a Dios en primer lugar. Dejen ahí, vamos a orar primero. Vamos a orar, Dios. Y todos se van a quedar viéndote así que estuvieras loca. De todas formas, te ven como si estuvieras loca. Así es que entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por estos alimentos, por mi familia, bendícela y gracias porque tú les amas a pesar de que ellos no te conocen. Amén. Ahora sí, acábense todo lo que hicimos. ¿Se dan cuenta? En todo lo que hagas. Pero regularmente nos enganchamos a lo que hace la gente. La tercera cosa son las amistades. Antes, en el punto número 2, si quieren anotar Efesios capítulo 5, 19, por favor, anótenlo. Y entonces, en cuanto a tus amistades, porque a veces las amistades no es tu familia, a veces son tus amigos los que están en primer lugar en tu vida y no Dios, ¿verdad? Entonces, son las amistades. Proverbios 27, 19 dice, lo que es realmente un hombre se ve en el tipo de amistades que escoge. ¿Cómo son tus amistades? Ya no tu familia, ¿verdad? Ahora es tus amistades. ¿Cómo son tus amigos? ¿Cómo son tus amigas? Y entonces Proverbios dice que lo que realmente un hombre es, se mira en el tipo de amistades que tiene. ¿Cómo son tus amigas? ¿Tus amigos? ¿De qué hablan? ¿Cómo se comportan? ¿Sale? Y en base a cómo son lo que hacen, pues mucho refleja de quién eres tú. ¿No es cierto? Entonces a veces ponemos a nuestras amistades en primer lugar y no a Dios. Bien chistoso el viernes, me parece, invitaron al cumpleaños a Isaac de uno de sus amigos. Y fuimos al cumpleaños, ¿verdad? Y entonces tenían karaoke, ¿verdad? Y estaban cantando de todo tipo, ¿no es cierto? Y ándale, pues ahora usted no, pues yo no canto. Ah, pues a ver, mimite, cante una, no, que no. Pero no me la sé, ¿no? Dice, bueno, pues pongan una, pero de las que me sé. Sale, sí, ¿cuál? Y les da el nombre y dice, ¿y esa quién la canta? ¿No? Y entonces les dice ella, Marcela Gándara. ¿Y esa quién es? Y ya le ponen ahí, ay, ¿cuál es esta? Y le ponen la canción y todo, y entonces viene la letra, y empieza a cantar mi mujer, ¿verdad? Pero de lo que ella sabe, de lo que ella quiere. ¿No es cierto? Y todos ahí así como, ¿no?
¿verdad? Entonces querían que cantara, ¿no? Claro. Que cante. Y luego se siguió de fino, pues y ahora pone esta y ahora pone la otra, como un culto de adoración y alabanza, ¿eh? ¿No? Como 5 rolas ya ven con mi mujer, ¿no? Pero la gente que estaba ahí, pues estaban leyendo la letra y todo, y pues qué padre, ¿no? Ya después le dije, ya déjalos descansar, ¿verdad? Suficiente adoración para una fiesta, ¿no? Entonces, y vean, ellos eran 10 contra 2. Ellos eran mayoría, pero de manera sutil, amorosa, compartes lo que eres, ¿no? Y digo, si te echas una de Pedro Infante, nadie se corta las venas, ¿no? Pero ve qué canción vas a cantar. Entonces, por un lado, es con lo que haces, con lo que tú haces. La otra cosa son tus amistades. ¿Qué tipo de amistades tienes y cómo son? Y eso refleja lo que tú eres. Y entonces, ¿cómo pones a Dios en primer lugar en tu vida? Pues cambiando. Y entonces esto nos ayuda o nos invita a la cuarta cosa, que es en cuanto a mi agenda, que va junto con pegado con lo que he venido hablando, ¿no es cierto? Pero hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para todo. ¿Cuánto tiempo pasas con tu esposo, con tu esposa, o con tu familia, o con tus hijos? Hay tiempo para todo. Aquí en la iglesia, en el caso de la iglesia Pueblo de Transformación, solo nos reunimos una vez a la semana, ¿no es cierto? 2 horas. Aguántenme tantito. Al ratito regreso. No me voy a ir para siempre, ¿no? Ahí se quedan en su casa, piquen la cebolla, ¿no? Sirve que le avanza. ¿No es cierto? Muchas veces, fíjense bien, no hacemos ese tipo de cosas por temor al hombre. Por temor al hombre, al qué dirán. De por sí ellos ya saben y piensan que tú eres una religiosa. Así es que no creas que va a cambiar su mentalidad por un día que no lo hagas. Al contrario, observa, ellos van a mirar tu fidelidad a Dios. Van a mirar tu fidelidad a Dios, lo van a cuestionar, se van a hacer preguntas, de todas formas se van hablando de ti. Entonces, ¿qué pierdes? No pierdes nada, es tu familia, te tiene que aguantar, te dejará de hablar 1 mes o 6 meses, pero tarde o temprano te va a volver a hablar. Y cuando ellos miran tu fidelidad, ellos lo están mirando, tú eres ejemplo para ellos, tú estás modelándole a ellos. Sí, de todas formas lo somos. Pero eso refleja quién es Dios en tu vida. Y a lo mejor dices, pues es que Dios no se enoja porque yo diario oro, diario leo la Biblia. Sí, y está bien. Pero tú necesitas un tiempo con tu familia y con Dios, con la iglesia. Y ahí pones a Dios en primer lugar. Y entonces tu agenda, Efesios 5, 16, 17 dice, aprovecha tu tiempo al máximo. Fíjate, al máximo. Aférrate firmemente a lo que sabes para hacer la voluntad del Señor, no tu santa voluntad. Entonces yo inicié esta plática diciéndoles que es muy diferente nosotros los de Occidente que los de Oriente, y con los musulmanes y todo esto, como nos hablaban, y oyes esos testimonios y te impactan, ¿no es cierto? Pero no te vayas tan lejos, en la sierra de Chiapas, en la sierra de Guerrero, en cualquiera de nuestras sierras en México, tú vas a ver hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que caminan horas, a veces hasta un día o más, para ir al culto. ¿Sale? Y entonces esa es su prioridad, ver a los hermanos, porque les inyectan fuerza, ánimo.
a veces en la vida son los primeros que están contigo cuando pasa algo, la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, en tu agenda se refleja quién está en primer lugar en tu vida. Aprovecha tu tiempo al máximo y aférrate firmemente a lo que sabes para hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Aprovecha el día al máximo, ¿sí? ¿Tú cómo sabes si ese día que llega tu familia y le invitas a la iglesia? Y yo lo comprobé muchas veces, o lo he comprobado. Invitas a la gente y siempre haciéndole esta invitación a mis hermanos, a que cuando alguien llegue a tu casa, pues invítalo. Y siempre la primera respuesta que me daban era, es que no van a ir. Y tenemos esa costumbre los mexicanos de pensar por los demás. Y yo les decía, tú invítalo, hombre. Cuando llegaron mi familia de las hermanas de mamá, de Mérida, de Chetumal, mujeres ya grandes, están en la comisión de las carmelitas de no sé qué, ¿verdad? Y yo les dije, tías, el domingo nos vamos a la iglesia. Y ellas pensaron que nos íbamos a ir a la Basílica de Guadalupe. Pero no, les dije, tías, vamos a ir a la iglesia, ahí donde yo estoy pastoreando. Sí, hijo, ¿cómo no? ¿Está bien? Pues son católicas, pero gruesísimo. Ellas fueron. Y ahí estuvieron. Si les gustó o no les gustó, ese es su rollo. Dios habló a sus vidas, a sus corazones. Entonces no pienses por la gente, porque nosotros tenemos esa mentalidad. No, es que si le digo no va a querer. No, es que no va a querer. No te canses de invitar a la gente. Y cuando la gente hacía esas invitaciones y llegaban, la palabra de Dios le habla a la gente y la semilla se siembra. Entonces, pon a Dios en tu agenda en primer lugar. Marcos 1:35 dice que Jesús tenía en su agenda muy temprano buscar de Dios. Dice, muy temprano por la mañana Jesús se levantaba y se dirigía a un lugar solitario a orar. Es tu agenda. Entonces en tu agenda pon a Dios en primer lugar. En tus amistades pon a Dios en primer lugar. En lo que haces pon a Dios en primer lugar. Y por último, en tus problemas pon a Dios en primer lugar. ¿Sabes qué hacer? No sabes qué hacer. Pues pon a Dios en primer lugar. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando vienen los problemas a tu vida, lo que debes hacer es poner a Dios en primer lugar y, como leíamos al principio, buscarle a Él y Él nos guiará y coronará todos nuestros esfuerzos de éxito. En Salmo 50:15 dice así el Salmo 50:15: llámame en tus días de aflicción, te liberaré y así me honrarás. Fíjate, nuevamente, no sabes qué hacer, está el problema bien grande, pues deja de buscar en otra gente. Antes de llamar al pastor, busca a Dios. Antes de ir con tu marido, con tu hijo mayor o con quien tú creas que es el sabelotodo, acércate a Dios. Pídele guía, pídele sabiduría. Y el Salmo 50:15 dice: llámame en tus días de aflicción, te liberaré y así me honrarás. ¿Y qué pasa cuando venimos y damos gracias a Dios? Gracias a Dios porque me libró de esa maestra gandalla, de ese compañero mala onda, de un choque de aquí, de allá. ¿No es cierto? Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Entonces cerramos haciendo un compromiso con Dios. Según Mateo 22:37, si quieres buscarlo. Porque tú y yo somos gente de compromiso. Entonces, en esta segunda etapa del segundo semestre, o ya casi entrando al último trimestre del año, renovemos nuestro compromiso con Dios, ¿verdad? Renovemos nuestro compromiso con Dios y digámosle: Dios, aquí está mi vida. Sin Dios, sin ti, Dios, no soy nada. Ayúdame a ponerte en primer lugar en mi vida, en lo que hago, en mis amistades, en mi familia.
en mi agenda, en mi dinero, en mis problemas. Ayúdame a ponerte a ti en primer lugar. Y entonces podemos renovar nuestro compromiso con Dios con esta parte de Mateo 22:37, cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, todo tu ser, de manera íntegra y completa, reflejando el amor hacia Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dios nunca te va a dejar. Y para finalizar, entonces, es cuando vemos esos testimonios y oímos esos testimonios de gente que pone a Dios en primer lugar, en su vida, y ve las maravillas de Dios en él y en su familia, ¿verdad? Y entonces tú ves gente en la sierra, como decía, en muchos lugares que están sufriendo persecución, y solo en medio de ese tipo de situaciones es como ves a esa gente que dices: ¿cómo le haces? Pues no hay de otra, hay que buscar a Dios. Y la respuesta de ellos siempre es: hay que buscar a Dios. Y ponen a Dios siempre en primer lugar. Sin embargo, nosotros, que no estamos sufriendo persecución, que lo más que pasa es que nos deje de hablar la comadre, ¿verdad? Ya estamos sufriendo. Pero eso es porque me afecta mucho lo que el hombre diga de mí, lo que el hombre piense de mí, ¿verdad? Entonces hay que permitir que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Y vas a ver qué bendición. Recuerda, tú y yo somos modelo, estamos modelando a la gente que nos rodea. Y te dirán fanático y todo, pero cuando vean la bendición en tu vida, van a decir: quisiera ser como ese fanático. ¿No es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos ayude a ponerle a Él en primer lugar en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes todos los días de nuestra vida a ponerte en primer lugar en nuestra vida. Por favor, Dios. Por favor, Señor. En todo lo que hacemos, en nuestro dinero, en nuestras amistades, en nuestra agenda, en los problemas, Señor, en todas estas cosas, que te podamos poner a ti en primer lugar, Padre. Señor, perdónanos, por favor, porque a veces tú no estás en primer lugar en nuestra vida. Si nos invitan al cine, Señor, ahí vamos, rapidísimo. Y no nos importa estar ahí parados esperando. Pero cómo nos pesa, Señor, a veces llegar a un servicio de oración, un servicio de alabanza, o a un grupo de crecimiento, Padre. Perdónanos, Padre mío, por favor. Perdónanos, Señor. Porque a veces nos pesa llegar a tu casa y no nos pesa ir a otros lados. Dios, perdónanos, porque eso no refleja otra cosa más que tú estás en otro nivel en nuestra vida. Nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús, que nos limpies y que por favor nos ayudes, Padre, a ponerte a ti en primer lugar en todo lo que hagamos. Gracias por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén.